Chicos, tengan muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos a su programa El Break. Muchísimas gracias a las personas que nos están sintonizando el día de hoy a través de la www.cafeclubradio.com y la señal de Facebook Live. Estamos una semana más, un día más compartiendo con todos ustedes la mejor información y por supuesto con los mejores invitados y los mejores temas solo aquí en El Break. Antes de seguir con nuestra programación y de presentarles a nuestro invitado que ya nos ha acompañado en algunas ocasiones, pero ahora estamos acá nuevamente para retomar ese segmento de las películas, de los análisis. El día de hoy vamos a tener el análisis de una película muy interesante, así que espero que sigan conectados. Antes de seguir con la programación, chicos, también le agradecemos a nuestros auspiciantes que son parte fundamental de nuestro programa. Así que le agradecemos a Jefamicor S.A., compañía de importaciones y exportaciones. También le agradecemos a la marca Saboreando, un mundo de granos y especias. El Spa Stephanie Grijalva, tu aliado de la belleza. Y también un agradecimiento a nuestro oficiante Azúcar La Troncal, el dulce amor de la madre naturaleza. Así que gracias a las personas que nos están sintonizando el día de hoy a través de la www.cafeclubradio.com y la señal de Facebook Live. Bueno, chicos, les cuento que el día de hoy vamos a realizar el análisis de la película Psicópata Americano con Luis Moncada, cineasta y actor. Así que bienvenido, Luis, nuevamente acá al programa El Break. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Kelly, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos los que nos están sintonizando y bueno, como siempre es un gusto hablar contigo, conversar sobre cine y en este caso como una película muy buena como lo es Psicópata Americano. Gracias por la invitación. Gracias a ti también por estar acompañándonos el día de hoy. Bueno, para abrir un preámbulo acerca de esta película, bueno, si ustedes han tenido la oportunidad de verla, pues aquí vamos a estar analizando un poco, no solo el aspecto cinematográfico de la película, porque tiene aspectos muy interesantes, sino también la repercusión social que tuvo en aquella época y sobre todo que, imagínate, hasta los días de hoy nosotros estamos hablando de esta película. Bueno, American Psycho es una película estadounidense del año 2020 de terror y humor negro, coescrita y dirigida por Mary Harron, basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis. Está protagonizada por Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto, Josh Lucas, Chloe Sevigny, Samantha Mathis, Cara Seymour, Justin Theroux y Reese Witherspoon, ¿ok? Entonces, vamos a contar un poco de qué se trata a breves rasgos la película para que ustedes se vayan también enganchando. Y si ustedes no la han visto, pues realmente se la recomendamos porque es una película muy buena, tiene aspectos bastante interesantes que ya los vamos a analizar más adelante. Entonces, ¿de qué se trata esta película? Esta película se trata de la vida de Patrick Bateman, protagonizado por Christian Bale. Este hombre es un hombre de clase media alta, ejecutivo, pero su vida parece que como que no tiene tanto sentido, ¿no? Hasta que él descubre su gusto por la sangre, ¿no? Entonces, todo esto va a cambiar y Patrick se convierte en un asesino en serie y, bueno, obviamente nadie sospecha de él porque él tiene un estatus social bastante elevado. Entonces, con esta primera premisa, vamos a ir conversando acerca de la película American Psycho. Y también es importante comentar que American Psycho es una novela publicada en 1991 por Bret Easton Ellis y que describe en primera persona los episodios en la vida de un asesino de Manhattan a finales de los años 80, ¿ok? Entonces, esta novela está escrita tal y como la describiría el psicópata, en un estilo que expresa sus obsesiones, sus manías, su sadismo, el odio y el vacío existencial. Un largo monólogo que puede llegar a parecer incoherente en algunos pasajes, pero que corresponde al contexto del desquiciamiento mental del personaje, ¿ok? Entonces, Luis está acá con nosotros, él es cineasta y actor, para conversar un poco a breves rasgos sobre la película Psicópata Americano. Así que este es un breve preámbulo o introducción de lo que vamos a hablar más adelante. Luis, empezar a hablar un poco sobre lo que nos dice a primera instancia la película, o sea, desde el primer momento en que nos presenta la película, vemos a este hombre, ¿ok? Se me fue, allá, vemos a Patrick, ¿verdad? A Patrick Bateman, que nos muestra desde el inicio de la toma inicial, va hablando sobre él, pero nos muestra primero no tanto su nombre, sino primero dónde vive, ¿no? Como resaltando
el estatus económico y después nos dice quién es él. Entonces, a breves rasgos vamos viendo, vamos conociendo un poco cuáles son las características de este personaje, ¿no? Entonces, tú que viste la película también, ¿qué puedes decirnos desde el inicio? ¿Qué nos impacta o qué te impactó a ti al inicio de ver esta película? Claro, como tú lo mencionaste hace un momento, en la novela incluso de Bert Easton, te muestra un personaje que desde su perspectiva te explica su vida, su vacío existencial, como lo mencionaste, su sadismo, todo esto. Entonces, es lo que tratan de hacer también dentro de la película, de comentarte desde un inicio cómo él se percibe a sí mismo. Y si tú te das cuenta, dentro de toda la película, incluso los asesinatos que este personaje realiza es desde su mirada. Por eso llegamos hasta cierto punto a confundirnos, ¿es real esto que está pasando o no es real? Puede que sí, puede que no, dentro del contexto natural, si se podría decir, pero dentro de su mirada sí es real. Entonces pasó para él. Entonces, pero bueno, antes de pasarnos más adelante, incluso al final, es importante ver cómo él se percibe. ¿Ya? Esta película lo que trata de mostrar es una satirización de un personaje conocido en los años 80 y 90, como lo es el yuppie, ¿ya? Que era un estereotipo de joven de la clase alta, que buscaba no solamente pertenecer a un estatus alto, sino también ser reconocido como tal, ¿ya? Entonces, podría decirse que este modelo de capitalista que busca sobresalir, ya está ensimismado en el consumismo. Entonces trata de mostrarte esa visión de él, esa visión egocéntrica, narcisista, el ser humano perfecto a una manera de sátira. Eso es lo que vemos desde el inicio, desde mi perspectiva. Entonces por eso es que él te va contando de que es alguien que se cuida, es alguien que se pone eso en los ojos, come en los mejores sitios. Entonces te va mostrando ese deseo por el reconocimiento, ya de que lo reconozcas, que él pertenece a este estatus. Ya te dice, como que él incluso te dice su edad. Dice, tengo 27 años, me gusta cuidarme, sigo una dieta equilibrada, una rutina rigurosa de ejercicios. Por la mañana, si amanejo con los ojos hinchados, me pongo esto en los ojos, una bolsa de hielo, mientras hago mis abdominales. Entonces te va mostrando, como quien dice, su vida perfecta del capitalismo, ¿ya? Como quien dice, esto es lo perfecto, yo soy alguien que progresé y vivo de esta manera. Él es narcisista y eso lo vemos de toda la película. Entonces, eso es lo que trata de contarnos al principio, desde su mirada. Esta parte es muy interesante, que tú mencionas, Luis, ¿no? Ese término del yuppie, ¿no? Pero lo utilizaban, digamos, como una forma peyorativa, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, no está mal que una persona entre 20 y 30 años, más o menos, que esa era como básicamente el rango, ¿verdad? Que tenga un buen puesto, que tenga una vida cómoda, de acuerdo al trabajo que viene haciendo. Pero este término yuppie se manejaba como una forma peyorativa, ya que lo definían a este profesional joven de una manera arrogante y que solamente era como muy superficial, ¿no? Que hablaba siempre del estatus, de las cosas que tenía. Entonces, siempre por el afán de mantener su status quo, ¿no? Siempre el afán de encajar en una sociedad, como tú lo dices, ¿no? Capitalista, y esto de alguna manera afecta la forma en cómo estas personas veían a los demás, como que te creía superior, y sobre todo que él también se juntaba
o sea, obviamente estaba en una firma de abogados, sus compañeros también siempre como que estaban en disputa por ver quién era el mejor, incluso la parte en la que se muestran las tarjetas, tú te das cuenta, ¿no? ¿Cuál es el nivel que estas personas en esa época denominadas yuppies, siempre veían a los demás como inferiores? Y esta, como tú dices, esta parte del egocentrismo, esta parte de que el personaje principal todo el tiempo estaba como, bueno, en teoría tú puedes pensar que tal vez él estaba compitiendo con los demás, pero creo que al final él competía con él mismo, ¿no? Entonces se autoexigía que se tenía que ver perfecto, también esta competencia con los demás compañeros. Entonces, como tú dices, esto se ve a lo largo de la película y es un tema muy interesante, ¿no? Esta película realmente es bastante compleja de analizarla porque se puede analizar de bastantes formas. El ámbito psicológico del personaje, yo creo que no hay otro actor que hubiese podido hacerlo mejor que Christian Bale. Algo como anécdota que se puede contar es que al inicio fue muy difícil el llevar esta de la novela al cine, ¿no? Hubo muchas propuestas, ahí habían algunos actores, entre ellos Johnny Depp, entre ellos también Leonardo DiCaprio, pero la directora, ella quiso que Christian Bale tenía el papel, ¿no? Que él obtuviera el papel. Entonces, realmente es muy interesante esta película, y algo que también me parece muy, muy chévere también es acerca de la narrativa de la película. ¿Qué quiere decir? O sea, me interesa mucho también la secuencia de los planos, los colores que se usan. Por ejemplo, siempre, o sea, cuando se va como contando la película, hay diferentes planos, ¿no? Hay planos abiertos, hay planos cerrados, y también el uso del color. O sea, digamos, hay como digamos en la vida de él, ¿no? Como colores grises, hay también colores blancos, y eso ¿qué te refleja? Que es como si él tuviese una mente vacía, como lo mismo que dije al inicio, el existencialismo. Entonces vamos viendo de a poco cómo este hombre va mostrándonos su verdadera faceta, ¿no? Porque nadie sospecharía que este hombre, Patrick, tiene una doble vida, que él es un asesino en serie, pero si notamos en la película, cuando tú te vas dando cuenta, él tiene ciertos rasgos y tú vas diciendo, ok, aquí hay un problema. No es normal que una persona, digamos, si yo me enojo, puedo tener ciertas reacciones, pero si yo me enojo, no es que voy a tener un pensamiento de matar a alguien, aunque a veces sí place, ¿no? Pero te vas dando cuenta por ciertas actitudes que tiene Patrick, de que hay algo en él que no cuadra, ¿no? Entonces, así lo vamos viendo durante el proceso que se va desarrollando la historia. Claro. Como tú mencionaste hace un momento, retomando un ratito más el tema del yuppie, que era un término peyorativo, es más o menos lo que pasa ahorita con los que peyorativamente mencionamos como ñengosos actualmente, ¿no? Transportándonos a nuestra época. Asimismo, nosotros lo mencionamos de una manera peyorativa, asimismo era el término yuppie. Pero bueno, ahorita aterrizando en lo que acabas de mencionar, claro, tiene que ver más que todo, yo creo que con una crítica a ese materialismo, a ese consumismo, a esa competencia que muchas veces el ser muy materialista te lleva. Entonces, si bien es cierto, tenía él un círculo que son los otros empresarios, podemos ver esa envidia hasta cierto punto en algo muy sutil como lo son las tarjetas de presentación, que tú puedes decir, bueno, es solo una tarjeta de presentación, está contando la película a manera de sátira. Entonces, lo que creo yo que te quiere decir con este simbolismo es decirte, así de tontos nos vemos al momento en que pensamos de una manera muy materialista. Por una simple tarjeta de presentación existe esta envidia, porque empiezan a mostrarse, pero mira, tengo una tarjeta de presentación.
déjenme ver su tarjeta de presentación, y cada uno se va enseñando, y esto termina en la muerte de Paul, interpretado por Jared Leto, desde la envidia. Y esto me trae a pensar la competencia entre las distintas empresas, muchas veces, en muchas ocasiones dañina, en la forma en cómo hacen cierto tipo de publicidad, en competir por sobresalir el uno del otro sin importar pisotear a los demás. Entonces, creo que esto es lo que trata de mostrar más que todo este personaje. En cuanto al color que me dijiste, claro, no, si tú te fijas, nos muestra al personaje como tal en un color cálido en su rostro. En su rostro, cuando el tipo está casi desnudo, es como que el tipo en sí, en su mundo materialista, se siente bien, y eso es lo que trata de mostrarte con los colores cálidos. Sin embargo, cuando lo vemos de traje, en su mundo de trabajo con trajes grises, trata de decirte la directora, este mundo materialista, este mundo de traje, no lo es todo para él. Entonces es bastante interesante cómo por medio de cosas sutiles como lo es el color que mencionaste, te va dando algunos significados, ¿no? Cuando el tipo está de traje, es como que se siente vacío, necesita algo más, necesita algo que le dé color a su vida, que esto es la sangre. Entonces, ahí es cuando vemos un tipo de rojo que no es cualquier rojo, ¿no? Es un rojo bastante encendido. Sí. Y vemos que el tipo se desnuda y es un color bastante cálido en su piel, incluso bronceada. Bronceada. Creo que el tipo ha sido hasta cierto punto maquillado para la película, o de pronto sí se bronceó de verdad, pero sí trata de proyectar ese color, o de pronto en postproducción colorizar un poco la piel del tipo. Pero sí trata por medio del color de transmitir cosas. En las paredes blancas es como que hay un mundo amplio. El blanco, cuando tú utilizas el color blanco, es para ampliar las cosas. Entonces es como que hay todo un mundo amplio dentro de él, que ese es su mundo. Entonces eso es lo que trata de transmitir por el color, y creo yo que está muy bien usado. Exactamente, y creo que él como actor también siempre se exige mucho para sus películas, ¿no? Y también contaban que, él también se autoexigió en la parte corporal. También dijo que estableció una rutina una rutina facial, digamos, en las mañanas, la misma que hacía el personaje. Entonces, es toda una construcción del personaje, y realmente, como lo digo, creo que no es el actor escogido para esa película. Realmente, tal vez mucha gente no le apostaba al inicio, pero creo que el resultado final fue excelente. Y esto del color es increíble, ¿no? Como por medio de los planos, los colores, a veces uno ve las películas, pero a veces tienes que volverla a ver una segunda vez para darte cuenta de esos detalles que no los viste la primera vez, porque tal vez la primera vez uno lo ve y quiere disfrutar, tal vez no quieres ponerte tan analítico, pero ya cuando digamos en tu caso que tú eres cineasta, eres actor, yo también que estoy estudiando actuación, pero ya uno cuando vuelve a ver estas películas con una mirada diferente, con una perspectiva diferente, tú te das cuenta esos pequeños detalles que al inicio no te diste cuenta, como esto que dices, no solamente del juego de los planos y los colores, los ángulos, pero me parece muy interesante. Y aparte de todos estos aspectos que estamos hablando, también lo que me parece interesante es el aspecto como psicológico del personaje, ¿no? Este juego entre el ego del personaje, como desorden de personalidad, de que él es muy sociable, tiene un estatus económico bueno, se relaciona mucho con los demás, tiene también un cierto poder sobre las mujeres porque es un hombre atractivo, ¿no? Y ya vemos más adelante que él va, al inicio
mata personas por simplemente, bueno, vagabundos, personas que se encuentran en la calle, pero ya después tiene como una cierta fijación con mujeres, con prostitutas, en este caso, ¿no? Exacto, y rubias, exactamente. Entonces, es interesante también cómo él va cambiando. Dice, bueno, esto ya no me satisface, matar personas X, personas al azar en la calle, ahora me voy por las mujeres rubias, prostitutas, ¿verdad? Tiene como este desorden de personalidad, es narcisista, y él es como, en una parte, como que se inspira en películas de terror, y a veces cuando uno ve los asesinatos que él comete, tú te preguntas, bueno, realmente, o sea, ¿está sucediendo esto de verdad? Porque hay escenas en las que tú dices, ¿qué pasa con la gente de alrededor? O sea, nadie sospecha de él. Bueno, muy aparte del detective que ya empieza a indagar en estos asesinatos, pero todo es como una película, como si estuviese escrito en un guión, ¿no? Bueno, aquí sale con la motosierra o aquí sale disparando en medio de la calle y nadie se da cuenta. Entonces uno también se pone a pensar, no, bueno, ¿será que realmente esto, o sea, también de verdad es un asesino, pero tan bueno que nunca nadie se da cuenta de estos detalles, de los asesinatos, nadie dice nada, no hay testigos? Entonces, esto también me parece interesante, ¿no? Cómo se va jugando también a lo largo de la película, cómo nos va contando todas estas cosas, y a veces uno se pone a decir, realmente este hombre es tan frívolo que un día mata y al día siguiente va a su oficina como si nada pasara. Entonces es interesante también conocer un poco cómo nos va contando esa parte de la historia del protagonista. Claro, como algo interesante que tú acabaste de mencionar es de que él se preparó en cuanto a la personalidad, viendo cómo se comportaba, cómo haciendo las rutinas de ejercicio, cuidándose y viviendo como el personaje. Y desde lo que sucede es que desde lo actoral tú haces todo un análisis y durante un tiempo empiezas a vivir como el personaje, haces un análisis desde su aspecto físico, cómo sería el personaje, por qué sería así, o psicológico del personaje, a darle, ¿no? De aspecto social, del personaje con más personajes, como materialista o alguien pobre. De pronto quisiera el tipo erradicar la pobreza, no lo sé, a tal punto de que es capaz de matar a los pobres, a tal punto que siente odio por los pobres, y vemos algo parecido en el texto que él le dice al vagabundo. Si mal no recuerdo, le dice, ¿y por qué no trabajas? Deberías trabajar, y empieza a reprocharle, él le explica que se quedó sin trabajo y empieza a burlarse, a menospreciarlo, y es como que le dijera, bueno, este tipo no merece la vida. Me repugna. Sí, es alguien que no sirve, es pobre. No vale la pena. No vale la pena, no genera plata, al contrario, recibe plata. Entonces no genera plata, no vale, le mete un tiro. Y eso empezamos a ver también en algunas de las muertes, como lo es de estas prostitutas también. Entonces, de pronto eso también puede ser el análisis que tuvo acerca del personaje. Influye también bastante la dirección de arte. Cuando tú ves de que el tipo lanza la motosierra, ves la posición de la cámara hacia las escaleras y ves toda una escalera estructurada de tal manera en que ves todo un mundo medio caótico por cómo está la escalera. Entonces, claro, por cosas así te van contando, te van diciendo, es caótico esto, todo su mundo es así. Vemos una escalera como en caracol, pero no es cualquier caracol, tiene muchas rectas, ¿no? Entonces, eso. Es interesante ver cómo los actores buscan
cuando haces el análisis del personaje, buscas la motivación, porque una cosa es lo que te muestran en el guión o lo que te muestran en la escena, pero otra cosa es buscar en el interior, ¿por qué este personaje... ¿por qué este personaje es así? ¿Por qué es tan egocéntrico? ¿Por qué no siente empatía por los demás? ¿Por qué siempre está en constante como competencia con el mundo, con los amigos, con él mismo? ¿Por qué siente ese odio tal vez a las personas pobres en tu caso? Esto es algo que se puede inferir, pero no lo sabemos, porque en la película nos va mostrando la vida de él y cómo él se va convirtiendo en este asesino en serie, pero no sabemos lo que hay detrás. Nosotros podemos inferir desde nuestro lado y hay muchos análisis en diferentes partes, en artículos, en videos, en YouTube, en lo que sea. Se puede inferir, pero solamente es el actor el que le va a dar vida al personaje y solamente, tal vez como tú dices, con la dirección de arte, pero solamente el actor es el que va a decir en su análisis cuáles son las motivaciones internas de por qué este personaje se comporta de esta manera. Y es interesante ver todo el mundo que el personaje que este actor va a construir del personaje, ¿no? La forma de por qué actúa de esa manera, por qué habla de esa manera, por qué tiene estas expresiones tan duras de esa manera. Entonces es bastante interesante y sobre todo el trabajo que hace en construcción del personaje realmente a mí me parece fabuloso. Y creo que algo interesante es que este personaje, bueno, en teoría, si alguien lo ve desde la perspectiva de afuera, tú puedes decir, bueno, es un tipo exitoso, es un tipo que se cuida, podríamos llamarlo, bueno, tal vez en esta época metrosexual, ¿no? Es un tipo que le gusta cuidarse su apariencia, ok, pero aún así él siente que le falta algo, pero tú podrías decir, bueno, pero prácticamente lo tienes todo, o sea, eres guapo, eres exitoso, las mujeres no sé, pues te siguen, tienes una buena posición económica, ¿qué más te puede hacer falta? Pero imagínate, teniendo todo eso, él sentía que no tenía nada, es como si tuviese, o sea, como carente de identidad, o sea, digamos, no me hallo en este mundo, no me hallo en este lugar, aunque pareciera que yo lo tengo todo. Entonces, esta como crisis de identidad que él tiene, lo hace, o sea, lo lleva a que él cometa esos asesinatos y aún así, eso tampoco va a saciar su sed, porque él va a seguir cometiendo asesinatos, se convierte en un asesino en serie, ¿no? Entonces, digamos, poniéndolo como ejemplo a lo que pasa hoy en día, hemos visto a lo largo de la historia algunos casos de los asesinos seriales más famosos del mundo y no tienes que ser una persona aislada, un drogadicto, una persona pobre, son personas que han sido estudiadas muchas veces, son personas que han estado insertadas en la sociedad y se han visto como ejemplo, son personas que tienen un poder de convencimiento bastante grande, entonces vemos que estas personas están insertas en nuestra sociedad, o sea, no sabemos cómo son personas que a veces están ahí y no sabemos, entonces vemos cómo también eso me pone como a reflexionar, a mí, ¿no? A veces uno cree que el dinero muchas veces puede llenar vacíos existenciales, ¿no? A veces, tal vez en tu infancia tuviste una infancia dura, una adolescencia difícil, tus padres se murieron de pequeños, pero ¿hasta qué punto el dinero puede llenar ese vacío existencial? Vemos que no es así, vemos que hemos visto casos de actores, actrices, cantantes de Hollywood, famosos o deportistas, no sé, gente que tenga mucho dinero. A veces uno piensa que el dinero es la felicidad, o a veces piensas que el dinero va a llenar esos vacíos existenciales, pero ves que no, lo ves en la película, el tipo lo tiene prácticamente todo y a la vez no tiene nada. O sea, depende de tu definición de lo que es todo. O sea, todo en teoría de que, por ejemplo, a veces la gente... Claro, el aspecto económico. A veces la gente piensa que los famosos o las personas que tienen dinero lo tienen todo en el aspecto económico, ¿no? Porque puedes comprarte lo que tú quieras, puedes viajar donde tú quieras, puedes tener el reconocimiento. El otro día hablaba sobre el éxito. ¿Qué significa el éxito? O sea, para algunos el éxito, ¿qué es? Tener mucho dinero. El éxito significa fama. El éxito significa tener reconocimiento. Pero tal vez para otras personas el éxito, ahí decía en el artículo, que mires el éxito como algo cotidiano. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez, yo ponía el ejemplo, ¿no? Digamos, en mi caso personal, tal vez yo no soy muy buena en la cocina. Preparo un día un plato para mi mamá y me sale excelente. Tal vez para mí eso es el éxito en ese momento, ¿ok? Entonces,
por eso te digo, tal vez para muchas personas, si ven la vida de este personaje, dicen, bueno, yo quisiera, si yo fuera hombre, digo, chuta, yo quisiera ser un hombre guapo, estar en un buffet de abogados, o sea, digamos para que prácticamente lo tienes todo muy bien en el aspecto económico, pero no sabes que esa persona en el ámbito emocional está vacío y tienes una crisis existencial que no sabes realmente cuál es tu lugar en el mundo. Claro, o sea, por eso te digo, depende de lo que definan como todo cada uno, porque puede ser de que para mí sea todo el económicamente estar bien, pero a este personaje se da cuenta de que, o sea, tiene dinero, pero no lo tiene todo, sin embargo. Entonces, tiene alguna necesidad de sentirse vivo que el dinero no se la da. Se la da de pronto esto, el asesinar, es su forma de desahogarse. Algunos tienen necesidades de autorrealización en cuanto a estudios. El tipo aparentemente sentía esta necesidad de erradicar de pronto a lo que consideraba que no merecía estar vivo. Esta necesidad de sentir más poder, de sentirse de pronto como un dios, de decidir sobre la vida de los demás. Recordemos también de que era por su mismo narcisismo, egocentrismo, quería decidir hasta sobre la ropa que debía usar su secretaria. El tipo le dice, si no me equivoco, le dice en una parte, ponte una falda, en otra le dice también de que por qué se pone esa ropa, y quiere decidir hasta de esta manera. Incluso cuando la invita a su departamento, le dice cómo quisiera que vaya vestida. Como tiene dinero, quiere decidir también sobre la prostituta que quiere llevar. Le hace daño y luego ofrece dinero y se da cuenta que tiene él poder. Pero de alguna u otra manera algo más le falta. De pronto lo que le faltaba es esto, decidir sobre la vida también. Exacto. Sí, es un aspecto interesante, ¿no? Como vamos viendo a lo largo de la película que este tipo, Patrick, va ejerciendo el poder como a él le da la gana, ¿no? Las cosas se tienen que hacer como él quiera, y si no, pues obviamente habrá consecuencias. Acá tenemos un comentario de Jefferson Vargas: saludos, sigue con tus proyectos. Gabriel Garzón: saludos chicos, excelente programa, felicidades. Muchísimas gracias, Gabriel. Jefferson, a William también Narváez, que nos está sintonizando el día de hoy. Para las personas que recién se suman, les cuento que estamos analizando la película Psicópata Americano con Luis Moncada, cineasta y actor. Realmente es una película que es muy buena, o sea, me gusta mucho en muchos aspectos, y mira que hay muchos análisis acerca de esta película, y sin embargo estamos hablando hoy, 2020, hablando de esta película que ya tiene más de como 20 años, pues se estrenó en el 2020, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Conocer un poco sobre el personaje, y es también importante que este hombre Patrick es como un hombre que vive alejado de la realidad, o sea, él está tan ensimismado en su mundo, en lo que a él le gusta, en lo que él quiere, que realmente el resto no le importa. Obviamente no le importa, pero hasta el punto de matar a las personas por simplemente placer y porque simplemente le da la gana, ¿no? Entonces, como decía, es como que carece de una identidad propia, siempre quiere como sobresalir. Entonces vamos viendo también cómo él está rodeado de los otros compañeros que son iguales a él, ¿no? Que tienen como este mismo pensar de ser superiores a los demás, y él en un momento es como, bueno, es bien egoísta, ¿no? Pero esto refleja mucho tal vez muy aparte de, digamos, el libro que se escribió y después se adaptó al cine, mostraba mucho eso, ¿no? Tal vez cómo era Estados Unidos en aquella época, con este capitalismo voraz,
con estas empresas que querían pasar por encima de los demás. Entonces, por eso creo que hizo mucha empatía, o sea, hizo mucha como catarsis la gente, es más, hasta hoy en día se sigue hablando y tuvo mucha repercusión, pero más que todo en Estados Unidos, por la situación que estaba viviendo en el ámbito político y social. Creo que por eso tuvo mucha repercusión, a pesar de que la película fue muy fiel al libro. Muchos decían que el libro era mucho más cruel que la película, o sea, digamos, trataron de retratar todo lo que decía el libro, pero el libro era mucho más fuerte que la película. Eso algunas de las personas tenían esa opinión de que, si bien es cierto, la película tuvo muy buenas críticas, sin embargo, el libro fue mucho más gráfico y violento que la película, aunque igual también tuvo sus recursos violentos y todo. Y sin embargo fue bastante bueno. Algo de las curiosidades, Luis, que te quería contar, es que el apellido estaba inspirado en Nora Bates de Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿verdad? Entonces, quizás algunos podrían inferir o preguntar tal vez si esta película fue inspirada, incluso tú mismo me preguntaste, ¿no? Y también algunos podrían pensar que esta película fue inspirada tal vez en la cita de Psicosis de Alfred Hitchcock en el 60, pero tal vez tiene ciertos tintes, aunque igual recordemos que las películas siempre son, siempre tienen como ideas anteriores a sus directores, ¿no? Obviamente esta directora se basó en esta novela, pero autor de la novela también se basó tal vez en otro escrito o en otra cosa que le llamó la atención, y así se van haciendo, ¿no? Pero la verdad es que es una película bastante interesante. Nos vamos a ir a un pequeño corte, ya vamos a seguir conversando acá en el análisis, y si ustedes tienen alguna pregunta, de pronto si ustedes han visto la película, ¿qué tal les pareció? ¿Les gustó? El final sobre todo es bastante ambiguo y la verdad es una cosa que te quedas como que, ¿qué pasó? ¿Fue realidad? ¿Cometió todos los asesinatos o solamente se quedó en su cabeza? Así que bueno, por acá un saludo a Josué Cunalata, saludos hermanos, sigue así, muchísimas gracias a ti. Bueno, si tienen alguna pregunta acá sobre el análisis de la película Psicópata Americano, o si ustedes la vieron, si no la han visto, pues bueno, pueden dejarnos en los comentarios. Así que en el siguiente bloque ya regresamos con muchísimo más de su programa El Break. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Charlie 1 a Charlie 2, Charlie 1 a Charlie 2, me copia. Fuerte y claro, Charlie 1. Operación Cine empieza ya. Copiado, Charlie 1. Salgo de oficina, voy por las chicas y nos vemos en el snack bar. Listo, Charlie 2. Entradas a las películas ya en mi dispositivo móvil gracias a la aplicación de Cinemark. Cambio y fuera. Solo en Cinemark vives la emoción del cine. Disfruta de nuestras butacas D-Box y nuestro sonido envolvente XD. Aprovecha nuestras tarifas reducidas y combos de locura. Revisa nuestra cartelera de tus películas favoritas y compra ya tus entradas en línea entrando a www.cinemark.com.es o compra ya tus entradas en nuestra nueva app. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Disfruta de una estancia placentera en el corazón de la ciudad de Guayaquil, cerca del Parque Centenario, bancos, locales comerciales, parques, atractivos turísticos y mucho más. Contamos con 60 habitaciones equipadas con aire acondicionado split, televisión por cable, teléfono, agua caliente e internet a un cómodo precio y con una excelente ubicación. El Hotel Alexander es tu mejor opción. Contáctanos al 04-253-2000 o 093-940-1271. Síguenos en Facebook e Instagram como Hotel Alexander S. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía donde sea que me encuentro. Con Café Club lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú, somos Café Club. Latinoamérica evidencia solo aroma de café. Estamos junto a ti donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú porque todos somos Café Club.
Bueno chicos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado sintonizando el día de hoy a través de la www.cafeclubradio.com y también los que nos están viendo en la señal de Facebook Live. Para quienes se suman, estamos acá con Luis Moncada, cineasta y actor, hablando sobre la película Psicópata Americano. Por acá tenemos algunos saludos y comentarios. Un saludo también a Marisela Macay, un saludo a Tyron Maridueña. Muchísimas gracias a Harold Chipe, Gabriel Garzón, a Norma Intriago desde España y a Héctor Dávila, que también está viendo nuestra programación. Muchísimas gracias a ustedes porque siempre están en sintonía de nuestro programa. Bueno, Luis, la verdad, esta película es muy buena, a mí me encantó y creo que, bueno, si ustedes no han tenido la oportunidad de verla, de verdad se las recomendamos porque es muy buena. Algo que te quería comentar es acerca del autor, ¿no? Siempre que vemos una película, hay que también ver, o sea, vemos ciertos rasgos que el autor quiere poner también en la película, en un libro, en una canción. Bueno, siempre hay algo del autor en lo que nosotros estamos viendo, en este caso esta película, ¿no? Psicópata Americano. Y se los quiero compartir a todos ustedes porque me parece interesante y esto lo podemos ver, ¿no? Entonces, vamos a hablar una breve cosa sobre el autor relacionándolo con la película, ¿ok? Acá nos dice: el escritor consideró que la cultura masculina en esa época había adoptado definitivamente ciertos rasgos de la homosexualidad a tal punto que todos los ricachones parecían actores de una película porno gay. Un estereotipo del republicano blanco y pulcro al que se adelantó Robert Martin Ellis, alguien que no dejó más herencia que un armario repleto de trajes Ralph Lauren y una inspiración perpetua para su hijo. En Luna Park 2005 reveló que su padre estaba tan obsesionado con su cuerpo que se hizo una cirugía para agrandar su miembro, cuya consecuencia fue que su pantalón terminara con manchas rojas en la entrepierna en más de una oportunidad. Pero no solo se trataba de espantar el fantasma de su padre. En el fondo, Psicópata Americano fue tanto una ficción como un chivo expiatorio y una catarsis personal. Cita: está realmente infundido con mi propio sufrimiento, el dolor de un chico de unos 20 años tratando de encajar en una sociedad en la que no necesariamente quiere encajar, pero que realmente no sabe cuáles son las otras opciones, confesó Ellis. Esto nos habla un poco del sentir del autor, ¿no? De cómo su historia personal con su padre, y esto también lo vemos en la película, ¿no? Como Patrick estaba obsesionado con su cuerpo, estaba obsesionado con su parte física, con su apariencia, o sea, ¿no? Con su apariencia. Entonces vemos acá esto del autor que me pareció fundamental. Y acá también, sí. No sé si viste, yo en alguna parte vi también de que el papá de... Porque la película viene de una novela, de un libro. Exacto. Entonces el papá del autor del libro era muy violento el tipo. No sé si viste por ahí en algún lado eso. Entonces también quien escribió el libro aparentemente de alguna manera dejó la experiencia de violencia con su papá. Exacto. Y esto es algo que hablamos nosotros siempre con los compañeros del Teatro La Mona, ¿no? Que igual les mandamos un saludo si nos están escuchando, a los compañeros y al director José Miguel. Es esto, ¿no? O sea, de ir un poco más allá y ver, digamos, estar reflejada en la obra, en la película, en lo que sea que nosotros estemos analizando. Hay algo de los autores siempre que nos revela algo de su vida, algo de su personalidad. Entonces, como tú dices, ¿no? Un padre violento, y como dice acá, ¿no? Hasta se sometió a la cirugía para agrandarse el miembro. Imagínate, ¿no? Qué trauma ha de haber tenido el autor del libro, American Psycho, que tal vez lo podemos ver reflejado en la obra, ¿no? Entonces, eso es lo rico de las películas, de los libros, de una obra de teatro, de que nosotros, por ejemplo, Luis también es compañero mío en la escuela de teatro y hace tiempo también lo conozco. Esto es lo rico, ¿no? De poder analizar, no solamente porque nosotros podemos analizar la obra y podemos interpretar,
pero ¿qué pasa con el autor? ¿Cuál es el sentir del autor? El analizar el contexto en el que, por ejemplo, el contexto también en el que se lleva a cabo esta obra, el 2000, ¿ok? En el que se escribió esta novela de American Psycho. Entonces, cómo todo eso va influyendo en la película, en la novela. Entonces, es importante y me parece fundamental que se analice no solamente la película y el contexto, sino el autor. A veces los autores pasan desapercibidos, pero no sabes que estos breves rasgos, estas breves cosas de las películas están insertas en la vida del autor de una u otra manera, ¿no? Claro, te comunican bastante. El que tú empieces a investigar sobre el autor, empiezas a entender el porqué de ciertas actitudes del personaje. Incluso llegas a pensar, ¿será que el personaje es el autor? Uh-huh. Es él. Empiezas a ver entrevistas del autor y te das cuenta que hasta se parece hasta cierto punto al personaje en algunas películas. Sí, exacto. Sí. Este es un punto fundamental, ¿no? Como tú dices, tal vez es una manera de desfogar, es una manera de decir que tal vez nunca tuvieron voz cuando les pasó esas desgracias o esos traumas, y con esto, con una película, con un libro, ellos están diciendo: aquí está mi historia, o aquí te quiero contar algo que me pasó a mí. A mí me parece, en serio, me parece increíble, ¿no? El poder que tiene el arte en general, sea cualquier disciplina que sea, ¿no? Para contar una historia, o contar ciertos rasgos, ¿no? Cómo podemos conocer un poco acerca del autor y por qué el autor hizo esa película, hizo ese libro, qué es lo que quería decir, qué es lo que querían transmitir realmente. Entonces, me parece fundamental, realmente es una película muy buena. Imagínate que estamos hablando hoy, 25 de junio del 2020, hablando de esta película. Y dime a ti, como cineasta y también desde tu parte actoral, ¿qué te gustó? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? O algo que tú dices: wow, esta parte me pareció muy buena por tal motivo. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de toda la película? Hay muchas partes muy buenas de la película, tanto de la parte, digamos, de los planos, cinematográfica, pero también la parte actoral, que ya hablamos del excelente trabajo que hizo Christian Bale. Pero a ti personalmente, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta película? ¿O qué es lo que más te destaca? La narrativa, la forma en cómo nos cuenta esta historia y cómo nos lleva hasta el final a dudar, como te lo había dicho, si es que pasó o no pasó. Incluso el hecho de que ya empiezas a ver casi al final de la película, en el cajero, en la pantallita que sale aliméntate con un gato, y tú dices: uh-huh, ¿es real lo que está pasando? Primero ya empiezas a ver muchas cosas algo ambiguas. Uh-huh. Como de ficción. Claro, entonces tú dices esto como que ya es mucha ficción, ya como para película, o sea, ya estuvo bueno, ¿no? Cuando sale el tipo con el muerto y deja toda una mancha de sangre, pero o sea, no pasa nada, el cartero no ve, el portero, perdón, no ve, no dice nada. Sube y como cualquier maleta la pone en una cajuela de un taxi y no pasa nada. Entonces ya más adelante, cuando ves hasta este mensaje en ese cajero automático, llegas a pensar en que quizás todo sea producto de su imaginación, y más cuando le dice al abogado, el abogado le dice otro nombre, y el abogado le dice, desconoce lo que le dice este personaje, Patrick, de que ha asesinado a bastantes personas. ¿No le creen? No le creen. De hecho, nadie le cree que es asesino. Y tú dices, ¿pasó o no pasó? ¿Será que todo fue producto de su imaginación? Sin embargo, estuve viendo una entrevista a la directora que ella había dicho de que no, que en realidad ella no quiso mostrar de que todo eso no pasó, de que sí pasaron asesinatos, que el tipo sí es un asesino. Y entonces ahí es cuando tú te pones a pensar, y me gusta eso de que te pones a pensar la película. No es algo que te lo da demasiado masticado en que ya lo mató y no pasó nada, sino que te pone de verdad a pensar.
Te pone a dudar al final, ¿no? De que de verdad él cometió los asesinatos o que todo fue una ilusión, porque es más, también hay hay una, no sé si es en la última parte en la que él muestra un cuaderno con dibujos y cosas súper raras de los asesinatos, y tú dices, bueno, ¿será que todo realmente pasó en su mente o será que de verdad, o sea, pasó en realidad? Porque también hay una parte en la película... Llega a la casa incluso. Que no... Ajá, que él está tomando pastillas. Y tú te preguntas, bueno, tal vez él tiene obviamente, tal vez tiene un problema psicológico y esto es parte de un tratamiento y todas estas cosas que él piensa que hace son alucinaciones. Pero de ahí sí me pongo a pensar, ya viéndolo desde otra perspectiva, en que en sí es una realidad, pero es su realidad. Entonces, también me pone a pensar un poquito en la frase de que no hay verdades absolutas, no hay distintas verdades, y esa es su verdad. Claro. Entonces el tipo sí mató, de pronto algunos sí los hizo para nuestra realidad, para nuestra visión, pero otros de pronto para su realidad. Entonces, yo creo que eso más que todo trataba de demostrar estos directores, mostrar la mirada de un psicópata, de que aunque de pronto a veces no pase, en su mundo sí está pasando. Entonces no hay que verlo desde nuestra perspectiva en que no, lo que está pasando no es real, todo fue una ilusión, todo fue, claro. sino verlo desde la perspectiva de él, como nos cuenta la película. El tipo desde un inicio es un narrador que te va contando cómo es él. Bueno, es desde su mirada, ¿no? Igual. Ajá. Entonces, desde su mirada, todo lo que está ahí pasó. Pasó, exacto. Entonces, y como... creo que esa es la reflexión final de la película, y bastante interesante. Y según como escuché también en la entrevista, en cómo se expresa también la autora de los Yuppies, también me doy cuenta que ahí entra un poquito su cómo hace una fuerte crítica, incluso exacto. En algunas partes nombra a Donald Trump, hace una crítica a Donald Trump, que en aquel tiempo de los 80 era joven y era un tipo que le gustaba hacerse conocido. Entonces es interesante, como tú dices, la película te va contando desde la perspectiva del personaje y se dan una serie de situaciones y es muy interesante. Hemos quedado ya sin tiempo, ¿no? Porque ya acá tenemos que ir a la despedida. Pero bueno, muchísimas gracias, Luis. Acá tenemos un último comentario. Mercedes Alvear, excelente sección y profesionales. Felicidades, saludos por acá también a Tomás Rodríguez, Isabel Cobos desde España y Jocelyn Tello. Bueno, todos los que nos han estado sintonizando el día de hoy. Para mí un gusto haber compartido contigo, Luis. A mí me encanta realmente ver películas y creo que es interesante analizar todos estos aspectos, ¿no? Claro, gracias. Igualmente, un gusto haber conversado contigo. Gracias a todos los que estuvieron sintonizando el programa. Un saludo a todos. A Tomás, muchísimas gracias. A Gabriel, a todos. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con muchísima más información e invitados especiales, solo aquí en El Break. Que tengan un hermoso día. Lo que no dices al hablar, I wanna kiss you. Moviendo